Estás cometiendo un error fatal sobre la esclavitud. El error de imaginar hombres encadenados, trabajando en plantaciones agrícolas. El error de ignorar a quienes realmente formaban la inmensa mayoría de las personas vendidas como carne humana en las grandes ciudades de la Baja Edad Media. Piensa en esto, cuando los mercaderes negociaban vidas en los puertos más ricos del Mediterráneo, como Génova, el 86.4% de los esclavos vendidos o manumitidos eran mujeres. Casi 9 de cada 10. 864 esclavos de cada 1000 eran esclavas. Esta cifra no es un error de muestreo, es una ventana brutal a una realidad que la historia tradicionalmente ha mantenido oculta, la esclavitud femenina dominante. ¿Qué estaba haciendo Génova con estas mujeres? ¿Por qué esta desproporción tan escandalosa? Y lo más incómodo, ¿quién estaba comprando y controlando a esta masa de mujeres? La respuesta te va a confrontar con una verdad incómoda: la esclavitud femenina no solo era un negocio, era una pieza esencial para el bienestar y el estatus social de las familias ricas. Era el motor silencioso de una sociedad que se decía libre. Sentir este choque es normal. A mí también me impactó ver que la mayoría de los documentos se centran en reyes y caballeros, invisibilizando a grupos enteros de mujeres, como las camponesas y las artesanas, y por supuesto, las esclavas. Pero los documentos de ventas, locaciones y alforrías de Génova no mienten. Lo que vamos a hacer es desenterrar esa evidencia. Vamos a usar este dato estadístico como llave para entender el propósito oscuro de la explotación femenina en el hogar y en la economía de la ciudad. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. La historia que nos cuentan sobre la esclavitud medieval suele ser vaga o se centra en los siglos de decadencia del Imperio Romano, pero el fenómeno persistió, y en ciudades portuarias como Génova, en el siglo XV, era un negocio en auge. Pero la clave no es que existiera, sino quién era el objeto principal de este comercio. El dato, proveniente de los documentos de ventas, locaciones y manumisiones, no deja lugar a dudas: 86.4% de los esclavos eran mujeres, mientras que los hombres apenas representaban el 13.6%. ¿Por qué esta diferencia abismal? La respuesta está en la función. El esclavo masculino, si bien existía, era menos adaptable a la nueva estructura social urbana. La esclava, por otro lado, era el elemento esencial para el funcionamiento del hogar rico. Ellas venían principalmente de Oriente o de las regiones periféricas de Europa. Su valor no estaba en el campo, sino dentro de las murallas, en la casa de las familias burguesas y nobles. Imagina la vida de una dama rica de Génova, una mujer libre, con su tiempo dedicado a la vida social, la religión o la supervisión general del hogar. Esta libertad se construía sobre la espalda de otra mujer. La esclava era la que tejía, cocinaba, limpiaba, criaba a los niños y hacía el trabajo más pesado. Su trabajo era invisible porque estaba confinado al espacio privado, pero era vital para el bienestar social de la familia que la poseía. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad: la mujer libre, a menudo, era la que ejercía el control directo y la supervisión sobre las esclavas. Esto crea una dicotomía fascinante y perversa en la historia de las mujeres. La mujer libre solo podía ascender socialmente y mantener su estatus de señora gracias a la opresión sistemática de otra mujer de menor jerarquía. El bienestar social de la élite dependía de esta mano de obra femenina esclava. El esclavo varón era visto a menudo como un riesgo potencial, la esclava era vista como una inversión segura y necesaria en la comodidad doméstica. Es un patrón que se repite a lo largo de la historia: la invisibilidad de la explotación femenina doméstica como pilar fundamental de la comodidad de clase alta. No es solo un dato, es el reconocimiento de un sistema donde la liberación de un grupo se basó en el encadenamiento de otro. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? El mercado se adaptó perfectamente a las necesidades de la clase dominante, y esa necesidad era controlar el espacio doméstico. La revelación de la esclavitud femenina masiva nos lleva a una pregunta aún más incómoda: ¿quién estaba al frente de este comercio o, al menos, como principales compradoras y controladoras? La respuesta, según los documentos de Génova y otras ciudades, es que las mujeres libres, especialmente las ricas, eran poseedoras clave de esclavas.
Esto es crucial para entender el concepto de solidaridad femenina en la historia. En lugar de encontrar un espacio de apoyo mutuo, vemos un sistema donde las relaciones de clase se imponían sobre las relaciones de género. La dama de la casa necesitaba a la esclava para mantener su estatus y su comodidad. La esclava era la ejecutora de las tareas que la señora consideraba por debajo de su dignidad. Imagina la escena: la mujer libre, la domina o señora, era la que supervisaba la disciplina, el trabajo e incluso la reproducción de la esclava. La documentación a menudo detalla ventas, locaciones y herencias donde las esclavas eran transferidas como bienes muebles o parte del dote. La esclava se convertía en una extensión del hogar, una herramienta indispensable para el orden y la limpieza social que la riqueza demandaba. Piénsalo un momento: este sistema no solo garantizaba mano de obra barata para el trabajo pesado, sino que también permitía a las mujeres ricas cumplir con el ideal de castidad y vida privada. La presencia de esclavas en el hogar liberaba a la mujer de la élite de las labores que podían comprometer su pureza o su tiempo, permitiéndole dedicarse a la vida religiosa, social o, si era viuda, a la administración de sus negocios. La esclava, a menudo, era la víctima indirecta de la moralidad estricta impuesta a la mujer libre. Un concepto que se conecta con esto es el mundium, la autoridad del jefe de familia, padre, marido, sobre la mujer. Si bien la esclava no estaba bajo el mundium en el sentido legal germánico, estaba bajo un poder absoluto de propiedad. La mujer libre, en cambio, estaba bajo el mundium, pero podía ejercer un poder casi absoluto sobre la vida de otra mujer que era su propiedad. Es una matriz de control donde el poder se ejerce por delegación: el hombre sobre la mujer libre, mundium, y la mujer libre sobre la esclava, propiedad. El esclavo, sin personalidad jurídica, se convierte en una propiedad pasiva. La esclava era una cosa que garantizaba la comodidad de la persona libre. La historia revela que, en las ciudades, la esclava femenina era el precio silencioso que la sociedad burguesa pagó por el ideal de la mujer burguesa. ¿De dónde venían estas mujeres? La mayoría de las esclavas vendidas en Génova provenían del Oriente o de las regiones periféricas de Europa. El comercio se alimentaba de zonas como el Mar Negro, cumanos, tártaros, rusos, los Balcanes y otras fronteras, siendo a menudo mujeres capturadas en guerras o vendidas por motivos económicos. El historiador Fernand Braudel observó que la esclavitud de esta época era casi un mal necesario para las ciudades del Mediterráneo. Pero el dato de 86.4% de mujeres nos dice que este mal necesario estaba íntimamente ligado a la estructura de la familia. La necesidad no era solo económica, mano de obra, sino social y reproductiva. Hay un concepto que ilustra la deshumanización de la mujer en la ley, el Bergeld, la indemnización pagada por los daños causados a una persona, especialmente en las leyes bárbaras. Fíjate en el Código de Leyes Lombardo, edicto de Rotario: el valor de la mujer grávida aumentaba en la indemnización. Pero este aumento se debía a su capacidad de generar descendencia, la prole, no por la mujer en sí misma. Su valor era proporcional a su matriz. Imagina el Bergeld aplicado a una esclava: su valor era puramente económico y reproductivo. Pero su función principal en Génova era el servicio doméstico, la sustitución de la mujer libre en las tareas pesadas. Esto incluye, por supuesto, la explotación sexual, que aunque no es el único factor, era una realidad innegable. Déjame mostrarte algo asombroso. El control sobre la sexualidad era una obsesión clerical, que regulaba el coito con reglas estrictas, solo para procrear, en posición natural, evitando el placer. La mujer libre vivía bajo esta constante vigilancia de la dicotomía Eva versus María: Eva, la pecadora, responsable de la seducción y el pecado original, y María, la redentora virgen y pura. La esclava, a menudo, era empujada a la categoría de Eva, la pecadora, por su misma condición de objeto de placer o trabajo, sirviendo de válvula de escape para las presiones sexuales impuestas a la sociedad. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. El impacto de la esclavitud femenina es incalculable. Es la historia de vidas borradas cuyo único registro es una línea en un documento de venta, confirmando que el bienestar social de la élite dependía del dolor y la invisibilidad de la mayoría. El drama de la esclava se amplifica cuando lo comparamos con el de la mujer libre.
El libro subraya un concepto clave de la ley lombarda, el de la self-mundia, que era la posibilidad de vivir de acuerdo con la propia voluntad. El Edicto de Rotario, en su artículo 204, establece de forma inequívoca que a ninguna mujer libre se le permitía vivir como self-mundia, sino que debía permanecer bajo el poder de un hombre o del rey. Imagina la carga de esta ley: la mujer libre era, en esencia, legalmente dependiente. No era dueña de sí misma. Esto tenía consecuencias legales dramáticas. Si era víctima de un crimen, la indemnización, Bergeld, se pagaba a la familia, no a ella. Y si tenía bienes, no podía administrarlos sin el permiso de su mundium. Ahora, confronta esto con la esclava. Ella no tenía mundium que la protegiera, aunque esta protección siempre era una forma de control, porque su cuerpo y su voluntad ya eran propiedad de otro. La mujer libre era legalmente restringida por el mundium para mantener la estabilidad familiar y patrimonial. La esclava era propiedad total para mantener el bienestar y la comodidad del... Estás cometiendo un error fatal sobre la esclavitud. El error de imaginar hombres encadenados, trabajando en plantaciones agrícolas. El error de ignorar a quienes realmente formaban la inmensa mayoría de las personas vendidas como carne humana en las grandes ciudades de la Baja Edad Media. Piensa en esto: cuando los mercaderes negociaban vidas en los puertos más ricos del Mediterráneo, como Génova, el 86.4% de los esclavos. Estás cometiendo un error fatal sobre la esclavitud. El error de imaginar hombres encadenados, trabajando en plantaciones agrícolas. El error de ignorar a quienes realmente formaban la inmensa mayoría de las personas. Estás cometiendo un error fatal sobre la esclavitud. El error de imaginar hombres encadenados, trabajando en plantaciones agrícolas. El error de ignorar a quienes realmente formaban la inmensa mayoría de las personas vendidas como carne humana en las grandes ciudades de la Baja Edad Media. Estás cometiendo un error fatal sobre la esclavitud. El error de imaginar hombres encadenados, trabajando en plantaciones agrícolas. El error de ignorar a quienes realmente formaban la inmensa mayoría de las personas vendidas como carne humana en las grandes ciudades de la Baja Edad Media. Piensa en esto: cuando los mercaderes negociaban vidas en los puertos más ricos del Mediterráneo, como Génova, el 86.4% de los esclavos vendidos o manumitidos eran mujeres. Casi 9 de cada 10. 864 esclavos de cada 1000 eran esclavas. Esta cifra no es un error de muestreo, es una ventana brutal a una realidad que la historia tradicionalmente ha mantenido oculta: la esclavitud femenina dominante. ¿Qué estaba haciendo Génova con estas mujeres? ¿Por qué esta desproporción tan escandalosa? Y lo más incómodo, ¿quién estaba comprando y controlando a esta masa de mujeres? La respuesta te va a confrontar con una verdad incómoda: la esclavitud femenina no solo era un negocio, era una pieza esencial para el bienestar y el estatus social de las familias ricas. Era el motor silencioso de una sociedad que se decía libre. Sentir este choque es normal. A mí también me impactó ver que la mayoría de los documentos se centran en reyes y caballeros, invisibilizando a grupos enteros de mujeres, como las camponesas y las artesanas, y por supuesto, las esclavas. Pero los documentos de ventas, locaciones y alforrías de Génova no mienten. Lo que vamos a hacer es desenterrar esa evidencia. Vamos a usar este dato estadístico como llave para entender el propósito oscuro de la explotación femenina en el hogar y en la economía de la ciudad. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. La historia que nos cuentan sobre la esclavitud medieval Estás cometiendo un error fatal sobre la esclavitud. El error de imaginar hombres encadenados, trabajando en plantaciones agrícolas. Estás cometiendo un error fatal sobre la esclavitud. El error de imaginar hombres encadenados, trabajando en plantaciones agrícolas. El error de ignorar a quienes realmente formaban la inmensa mayoría de las personas vendidas como carne humana en las grandes ciudades de la Baja Edad Media. Piensa en esto: cuando los mercaderes negociaban vidas en los puertos más ricos del Mediterráneo, como Génova, el 86.4% de los esclavos vendidos o manumitidos eran mujeres. Casi 9 de cada 10. 864 esclavos de cada 1000 eran esclavas. Esta cifra no es un error de muestreo,
es una ventana brutal a una realidad que la historia tradicionalmente ha mantenido oculta, la esclavitud femenina dominante. ¿Qué estaba haciendo Génova con estas mujeres? ¿Por qué esta desproporción tan escandalosa? Y lo más incómodo, ¿quién estaba comprando y controlando a esta masa de mujeres? La respuesta te va a confrontar con una verdad incómoda: la esclavitud femenina no solo era un negocio, era una pieza esencial para el bienestar y el estatus social de las familias ricas. Era el motor silencioso de una sociedad que se decía libre. Sentir este choque es normal. A mí también me impactó ver que la mayoría de los documentos se centran en reyes y caballeros, invisibilizando a grupos enteros de mujeres, como las camponesas y las artesanas, y por supuesto, las esclavas. Pero los documentos de ventas, locaciones y alforrías de Génova no mienten. Lo que vamos a hacer es desenterrar esa evidencia. Vamos a usar estás cometiendo un error fatal sobre la esclavitud. El error de imaginar hombres encadenados, trabajando